Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí, me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento. Mi Dios es real. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor. Para ustedes también. La segunda estrofa. Yo no alcanzo a comprender, porque me amó y me libró de pruebas mil. Pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento. Mi Dios es real. Oh, mi Dios es real. Me ha lavado carmesí, su dulce amor. Oh, mi Dios es real, porque lo siento. Yo no alcanzo a comprender, porque me amó y me libró. Pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí, carmesí,
La tercera estrofa. Contigo voy. Él me dice hoy, yo quiero ir a su mansión. Seguro estoy. Él me ayudará. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real. Me ha lavado, carmesé su dulce amor. Mi Dios es real. Oh, mi Dios es real. Real en mí. Carmesé su dulce amor. Yo no alcanzo a comprender. Yo no alcanzo a comprender. Porque me amó y me libró. Pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí, con su sangre carmesé su dulce amor. Mi Dios es real. Oh, mi Dios es real. Me ha lavado, carmesé su dulce amor. Hay cosas que yo no comprendo. Lugares hay donde yo no iré, pero sí sé. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre, su dulce amor es para mí, para ustedes también. En mi ser yo no alcanzo a comprender, porque me amó y me libró de pruebas mil. Pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real en mi ser. Oh, mi Dios es real. Me ha lavado su dulce amor es para mí, para ustedes también.
contigo voy. Él me dice hoy, yo quiero ir. Seguro estoy. Él me ayudará. Oh, mi Dios es real en mi ser. Oh, mi Dios es real. Me ha lavado con su sangre, su dulce amor es para mí, para ustedes también. Mi Dios es real, oh, mi Dios es real. Me ha lavado con su sangre, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, oh, mi Dios es real. Me ha lavado con su sangre, su dulce amor es para mí, para ustedes también. Una vez más, mi Dios es real, oh, mi Dios es real. Me ha lavado con su sangre, su dulce amor es para mí, para ustedes también. Oh, mi Dios es real. Me ha lavado con su sangre, su dulce amor es para mí. Porque lo siento en mi ser, mi Dios es real. Porque lo siento en mi ser, oh, mi Dios es real. Porque lo siento en mi ser. Aleluya. El aplauso al Señor, aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria damos a su nombre. Gloria damos a su nombre. Bendito es el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria damos a su nombre. Bendito para siempre sea el Señor. Aleluya. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Hay cosas que quizás no podemos comprender, pero una cosa sí sabemos, y esa es la experiencia personal, que usted ha sido perdonado. Nadie le puede, como dice, decir otra cosa a usted o tratarlo de convencerlo o hacerlo dudar de eso. No, es una experiencia personal. Yo sé que Dios es real porque me perdonó. Ahora que yo sepa que he sido perdonado, ¿cómo es que yo no me voy a gozar y alegrar en Dios? Cuando yo estaba perdido, condenado, destituido de la gloria de Dios, y que Dios me diga, te reconcilié. Amén, te he traído a mí.
Y vamos a estar ahí así como dice. No. Tiene que haber algo que penetre tu corazón y te haga decir, gloria a Dios, yo soy perdonado. Amén, su sangre me limpió. Aleluya. Por eso la Biblia dice que el gozo de la salvación, habla del gozo de la salvación, de un espíritu libre que nos sustenta. Aleluya. No un espíritu ahí agazapado, no, un espíritu libre, con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que ha hecho Dios en la vida del creyente. Por eso no hay lugar para estar triste, ni melancólico, ni cabizbajo. No, levántate, resplandece, alégrate. Hay buenas nuevas. Dios te ha perdonado, Dios te ha hecho libre. Aleluya. Dios te ha hecho participante de su naturaleza. Amén. Entonces eso es convicción propia de cada hombre y de cada mujer. Amén. Usted ve que alguien se alegra, se regocija y de repente el Espíritu de Dios lo toma y lo mueve. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. ¿No es un tiempo de regocijo? La Biblia nos habla del tiempo de refrigerio en la presencia de Dios. Y cuando se habla de refrigerio, es de descanso, es de gozo, de alegría, de paz, de bendición. Venimos a la casa de Dios, vamos a venir como dice, tú amurrungado. ¿Ah? Complejado ahí. No, Señor. Amén. Jesús mismo vio eso en la gente y vio ese tipo de personas, como dice, ortodoxos, fríos, formales. Amén. Palo seco, y se le dijo, ¿qué? ¿Ah? ¿No se alegran de esto? ¿Ah? ¿No se alegran de ver el cumplimiento de la profecía en el tiempo que están viviendo? Amén. Como aquella hermanita que la tierra se estremeció y comenzó a brincar y a glorificar a Dios. ¿Cómo va a glorificar a Dios si la tierra está temblando? Ella dijo, porque Dios está cumpliendo la palabra. Él hace que la tierra se estremezca. Ah, bueno, entonces está conociendo quién es Dios. Amén. Él hace que los vientos rujan, que las piedras se partan. Amén. Nosotros creemos que Dios es así pasivo, quietecito, que Dios no hace bulla. No, donde está Dios presente se hace mucha bulla. ¿Pero qué tipo de bulla? Alabanza, glorias, aleluyas al Señor. ¿Sí o no? ¿O usted quiere una iglesia frita? Que nadie diga ni amén ni gloria a Dios. No. Y más cuando conocemos esta verdad. El profeta de Dios dijo, cuando viene el estímulo de la revelación. Ahora imagínese usted, el Señor Jesús, la palabra hecha carne, escuchando a un hombre, un creyente, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? ¿De dónde sacaste tú eso? No. Nosotros leemos ahí, pero ¿qué expresión habría en la boca de Jesús cuando dijo, bienaventurado? No te lo reveló carne ni sangre, mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Amén. Yo creo que es una de las primeras expresiones que vemos de Jesús diciéndole a un mortal, te lo reveló mi Padre. Porque no vemos esa expresión en otras personas, sino en un hombre que respondió una pregunta que Jesús hizo. Por eso cuando Dios nos pregunta a veces muchas cosas, usted tiene que estar pendiente y estar conectado en ese mundo espiritual, porque su respuesta desata. Si responde de acuerdo al plan de Dios. Amén. Pero Jesús nunca dijo, cuando ellos dijeron, bueno, no dice que eres Elías. Gloria a Dios, dijo Jesús. No. Otro dice que eres Jeremías. Otro dice que eres alguno de los profetas. No, eso es lo que dicen los hombres. Ahora, ¿qué dicen ustedes? Amén. Ahora, ¿qué dicen ustedes esta mañana? A la pregunta que les voy a hacer. ¿Usted cree que Dios es real? ¿Tiene prueba de eso?
Pruebas tenemos en las manos. ¿Sí o no? Amén. Podemos decir, como dijeron aquellos hombres, testigos somos. Dios es real. Dios nos oye. Dios nos ve. Dios nos habla. ¿Qué más pruebas quiere entonces? Amén. La Biblia dice, bienaventurado la gente de que Jehová es su Dios. El pueblo a quien escogió por heredad para sí. Ahí está metido usted, ¿sabe? Bienaventurada, bienaventurado, bienaventurado. ¿Cómo no vamos a glorificar a Dios? ¿Cómo no le vamos a dar gracias? ¿Cómo no le vamos a dar gracias? Amén. Por eso lo glorificamos. Le decimos, tú eres grande. Tú eres poderoso, no hay otro como tú. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Por eso, ¿cómo nos vamos a callar la boca? No. Porque sabemos la realidad de esto. Este es el tiempo que los profetas del pasado desearon vivir este tiempo. Y usted y yo que lo estamos viviendo nada más queda con los brazos cruzados. No. Es tiempo de darle a Dios el reconocimiento. Amén. Dios se siente privilegiado o alegre, podemos decir, contento. Amén. Y Dios expresa una palabra y dice, son bienaventurados los que saben aclamarme. ¿Y qué dice la Escritura? Ellos andarán a la luz de mi rostro. Y es más, dice, en tu nombre se alegrarán todo el día. Todo el día. ¿Por qué? Porque usted entendió la parte importante. Dios le reveló a usted la manera como usted puede aclamar a Dios. La Biblia lo dice, que aclamemos a Dios con alegría. Que cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Y cuál es la roca de nuestra salvación? Jesucristo. Es la piedra que desecharon los edificadores. Pero usted no la rechazó, usted la aceptó. Y usted le levanta las manos y le dice, ¡gracias! Es el corito que dice, Jesús, Jesús, Jesús. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Vamos a cantar ese corito, Jesús, Jesús. Acuérdate lo que te dije ayer. ¡Aleluya! Con toda su voz. Jesús. Jesús, 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 amén, 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 Jesús. Amén, 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 Jesús. Amén, 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 amén. Amén, 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 Jesús, Jesús.
Jesús. Amén, 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 amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Mi nombre es Albina Pineda, me congrego en el Tabernáculo Benecer. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Le traigo este testimonio para que, si usted está pasando por algo así, parecido a lo que voy a testificar, tenga la confianza y esto sea de bendición para su vida. En mi casa, mi compañero, él le habían prestado una chaqueta y a mí no me daba buena espina que él la tuviera ahí, pues, y yo le había dicho que la entregara porque si no yo la iba a agarrar y la iba a quemar. Entonces, bueno, él no accionaba de llevársela. Un día me tocó salir con mi hija, con Maurimar, y dejé a mi hija Maureli en la casa porque ella tenía clase. Luego yo le doy instrucciones que cuando yo regrese, ella me vaya a buscar a la parada porque iba a traer una maleta muy pesada y para que ella llevara un carrito y me ayudara a llevarlo para la casa. Cuando yo la estoy llamando de que ya estoy de regreso, no me atendía la llamada. Y me extrañaba porque yo le dije, está pendiente del teléfono para que cuando nomás me baje de ahí, usted ya está en la parada. Y nada que me respondió el teléfono, se lo repiqué a la tercera vez, ahí ella me respondió. Y bueno, la veo que va hacia la parada, pero la veo muy extraña, pues la veo toda espelucada, la veo caminando muy apurada y no es su paso normal, pues, y la veo como muy agitada. Y me preocupé, pues, de que le pasa a esta muchacha, porque viene así. Cuando se me acerca, yo la veo que ella viene muy roja, y viene y me agarra y me abraza, así como que, bueno, era como una protección en ese momento para ella. Y yo le digo, ¿pero qué te pasó? Me enseña las manos, me dice que, ay, no sé, mami, que estaba como en shock. Y yo le digo, pero bueno, ¿qué te pasó? Bueno, como no aguantaba la presión, yo le digo, pero bueno, ¿qué te pasó? ¿Te violaron fue? ¿Qué pasó? No, mami, ven que te voy a contar en la casa. Cuando llegamos a la casa, pues ella me dice que cayó bajo una influencia que le estaba dando órdenes, y ella estaba obedeciendo esas órdenes, pero eran órdenes diabólicas. Ella me enseña que carga las manos cortadas, hizo el intento de cortarse la parte de lo que es la vena, y yo pensaba que era que la habían amarrado, pues, que la habían atado ahí, entonces ella me dice que era que ella estaba recibiendo órdenes como que si tuviera una parte en su cuerpo y otra parte fuera de su cuerpo, y que ella obedecía, pues, pero a la vez se le venía así como que estás haciendo, eso es malo, eso no puedes hacer eso. Y de ahí ella luego se mete para el cuarto como para escaparse de eso, y resulta que en el cuarto la ataca peor porque hay una extensión, y entonces empieza a darle instrucciones que agarre esa extensión y se la envuelva en el cuello y se ahorque, pues. Y entonces ella también sentía así como que no, pero porque yo voy a hacer eso y porque me siento como con tanta fuerza hacerlo, que no quiero hacerlo, pero estaban dos fuerzas ahí que la estaban, una jalándola para acá y otra para allá. Y ella dice que cuando yo la llamo la tercera vez que ella responde el teléfono, ahí fue donde ella salió de esa atmósfera, pues, y salió corriendo, y por eso es que me llega tan alterada a la parada, porque en ese momento fue que ella logró como soltarse de eso. Y por eso me asusté cuando la vi así, en esa condición.
Y entonces luego empiezo a preguntarle a ella, pero ¿qué pasó? Como que qué hizo ella en el transcurso de la mañana, que se había ido a clase, con quién había hablado. Entonces ella me dice, no, yo fui todo normal, pero es que algo tiene que haber pasado para que una fuerza espiritual te haya atacado de esa manera. Entonces, claro, ella mira hacia donde está la chaqueta y ella me dijo que se la había puesto. Y yo le digo, ¿por qué tú te pusiste eso? Esa chaqueta no, a mí no me da confianza. Entonces ella dijo, pero fue un momentico que me la puse. Pero como a los 20 minutos empezó la influencia pues a tomarla. Y bueno, gracias a Dios pues que la sangre del Señor Jesucristo nos protege. Y ella justamente empezó a atacarla como unos minutos antes de que nosotros llegáramos, porque si lo hubiese atacado antes, entonces hubiese sido peor para ella. A lo mejor el enemigo hubiese avanzado un poco más en hacer esa maldad. Bueno, después luego mi compañero me dice que esa chaqueta se la había prestado un muchacho, pero que él era un pran. Entonces, claro, yo digo que toda esa influencia la tomó a ella y ella quedó indefensa. Entonces, para que este testimonio para que nos sirva de reflexión de que a veces nosotros más que todo como damas nos gusta a veces compartir ropas y eso no está bien, aunque lo veamos que sea muy sencillo, pero no sabemos qué espíritu puede tener esa persona. Entonces nos envuelve a nosotros en esa atmósfera y de repente estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Quizás no lo va a atacar como atacó a mi hija ahí en ese momento, pero sí puede venir de una manera donde las actitudes y el comportamiento de cualquiera de nosotros puede cambiar. Y a veces no nos damos cuenta, pues porque pensamos que no, tomamos esto prestado, pero lo carga una persona que es buena, pues que no, pero no sabemos qué realmente hay detrás de todo eso. Entonces, que esto les sirva de reflexión, que sean cuidadosos con las cosas que llevan a la casa y que eso es real, porque así como el profeta le dijo a su hijo que se quitara esa chaqueta, pues yo puedo dar testimonio de que eso cuando lo tiene, esas cosas sí le quedan influencias ahí, porque si no ha sido por la misericordia del Señor, no sé qué hubiese pasado con mi hija. En esta hora no sé hasta dónde hubiese podido avanzar el enemigo hacia su vida. Pero le doy la gloria, la honra, el honor y la alabanza al Señor Jesucristo, que Él siempre está pendiente de lo nuestro, pues de que nuestras oraciones no caen en tierra. Siempre está la protección ahí para cualquier persona que uno ore, esa persona está protegida. Y más nuestros hijos, bueno, el Señor la protegió y como yo siempre cuando salgo oro y pongo mi casa, mi familia y le digo, Señor, toma esta casa, pon ángeles dentro y fuera de él, entonces ahí yo estoy seguro que estaba el ángel del Señor y la protegió. Bueno, que le sea de bendición y de reflexión y de ayuda y puede ser que observe y puede haber una actitud entre su familia y allí está la advertencia. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Perfección por Posición, parte 16. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmitió este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y bueno, sabiendo el tiempo en que estamos viviendo y lo que Dios quiere, recuerde que ya no tenemos tiempo que perder. Estamos en un tiempo apremiante. Realmente nunca hemos tenido tiempo que perder, porque aunque usted podría decir que en el tiempo cuando comenzaron los discípulos a predicar el evangelio a toda criatura, todavía faltaba mucho tiempo, como 2000 años. Pero realmente no nos interesa cuánto pueda durar el tiempo. Lo que nos interesa es qué hicimos nosotros con el tiempo que Dios nos ha dado.
Y si perdemos tiempo y perdemos tiempo, perdemos tiempo, llega un momento en que ya no nos queda tiempo para tomar la decisión correcta y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, nadie sabe qué día tiene determinado, hasta qué día tiene determinado vivir. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque de repente cualquier cosa puede suceder. Hay personas que, buenas y sanas, niños, bebés, jóvenes, adultos, mueren cada vez. Ellos no se esperan morir, pero pasa. Entonces, si tenemos o no tiempo para arrepentirnos y hacer las cosas bien, eso no es algo seguro, dejar a la deriva nuestro destino eterno. Así que es mejor aprovechar el tiempo, como dice la palabra del Señor, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Es una manera de decir que debemos aprovechar el tiempo, porque el tiempo que perdimos ya lo perdimos, no lo vamos a recuperar, pero podemos redimir el tiempo, es decir, aprovechar el tiempo presente, lo que no hicimos con el tiempo pasado. Y bueno, por la gracia del Señor estamos aquí, aprovechando ese tiempo que Dios nos ha dado, por su gracia, por su misericordia, estando a la expectativa, estando atentos a lo que Dios quiere hacer, porque recuerde que si hay una verdad que está más clara hoy es que Dios quiere guiarnos. Dios tiene hijos y nosotros necesitamos estar seguros como hijos de Dios, saber que somos hijos de Dios porque tenemos su espíritu en nuestras vidas y tener la seguridad de que Él nos está guiando, porque esa es la clave para el siguiente paso, la siguiente etapa que viene. Porque recuerde que si probamos ser fiel en lo poco, Dios nos pone en lo mucho y eso sería para nosotros adopción. Y cuando Dios nos adopta, ya ahí queda poco tiempo ya para estar aquí en esta tierra, luego ser transformado y luego experimentar la resurrección. Sabemos que la transformación y la resurrección es un acto prácticamente paralelo y luego de allí nos vamos con el Señor. No hay mucho tiempo, hermano. Aprovechemos el tiempo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 de Pedro, capítulo 4, de 1 de Pedro, versículo 7 en adelante. Vamos a leerlo hasta el versículo 11. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Estamos en el tiempo del fin. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso la volvemos a leer. Vamos a leerla en el nombre del Señor Jesucristo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, es tu gracia la que nos ha llamado, Señor. Es tu gracia la que nos ha perdonado. Es tu gracia la que nos ha salvado. Es tu gracia la que nos ha dado de tu Espíritu. Es tu gracia la que lidia hasta el día de hoy con nosotros, Señor, procurando, Señor, Padre Celestial, que en nosotros sea cumplido lo que tú has prometido, Señor, que es la manifestación de los hijos de Dios. Señor,
Padre Celestial, estamos viviendo un tiempo cuando conviene, Señor, esforzarnos, entender que es apremiante, es importante el día en que estamos viviendo, como para no perder el tiempo, Señor, sino redimir el tiempo, porque verdaderamente el tiempo es corto, Señor. Padre Celestial, tú quieres, Señor, que no perdamos de vista lo más importante que tú nos has dado, Señor, porque ciertamente lo que también tú nos has dado, las cosas buenas, temporales, terrenas, aquí en la tierra, Señor, son buenas porque tú eres bueno, pero realmente son mejores las eternas, las gloriosas, y para la cual tú principalmente nos has llamado, Señor. Por lo tanto, tenemos que estar mirando esas promesas eternas y gloriosas, Señor. Padre Celestial, tenemos que estar asidos de tu verdad, Señor, y ver, Padre Celestial, cómo tu palabra se cumple y es vivificada en nuestros cuerpos mortales, Señor, para la gloria tuya, Señor. Siga tú lidiar con tu pueblo, siga tú lidiar con nuestras vidas, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, Señor. Ayúdanos, Señor. Límpianos, Señor, y sea tu Espíritu, Padre Celestial, hablándonos una vez más en esta hora, Señor, y para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Porque no tenemos nada, Señor, de nosotros mismos, sino que esperamos de tu gracia, de tu favor, que tú te plazcas, Señor, y nos hables, Señor, de boca a oído, Señor, y a cada corazón, Señor. Nuestros corazones, Señor, reciban la revelación de tu palabra, Señor, y nosotros podamos apercibirnos a la luz de tu verdad. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, porque nos encomendamos a ti, Señor. Habla tú y no yo. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este lugar, Señor, y de este servicio, y que todo sea hecho para la gloria y honra de tu santo nombre. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, continuamos con este tema, perfección por posición. Recuerde que la voluntad de Dios para con nosotros, conforme a Efesios 4:11 en adelante, es la perfección. También Jesús dijo, sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la voluntad de Dios es que seamos obedientes. Si quizás usted no entiende lo que significa perfección, entienda que perfección, una manera más sencilla de decir, es obediencia. Una verdadera obediencia. Cuando usted y yo le obedecemos a Dios, cumplimos con lo que dice su palabra para que ella se cobre vida en nosotros. Porque la palabra de Dios no está para estar en libros, sino para vivir en carne humana. Si usted, por la fe, logra que lo que dice esta palabra se cumpla en su vida, yo logro que se cumpla en mi vida, eso es lo que Dios espera. Y hay específicamente una demanda de Dios para el tiempo presente, conforme a su palabra, y es precisamente que seamos guiados por su Espíritu. Para ser guiados por su Espíritu tenemos que tener el Espíritu, su Espíritu Santo. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primero y principal, tenemos que asegurarnos que somos de él. Y si Dios nos da su Espíritu, dice la Biblia en el versículo 16, ese mismo capítulo 8 de Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros al recibir el Espíritu, su Espíritu Santo? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, después de haber recibido el Espíritu Santo, tengamos esa experiencia de ser guiados por Él. Ahora, esto no es automático, que usted recibe el Espíritu de Dios y ya automáticamente es guiado por Él. No.
Usted tiene que dejarse guiar por ese espíritu. Porque de lo contrario, entonces no diría la palabra que nosotros podríamos contristar, nosotros podríamos resistir y nosotros podríamos apagar el espíritu. Puede pasar que nosotros tengamos el Espíritu Santo, pero no le obedezcamos. Y ese no es el propósito por el cual Dios nos lo dio. Para empezar, lo que Dios espera de nosotros es obediencia. Ahora, ¿en qué momento nosotros recibimos el Espíritu Santo? Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando nosotros en obediencia tomamos la promesa de Dios, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo era para nosotros, para los que creemos, para todo aquel que el Señor llame, dice la palabra del Señor en Hechos 2, 36, 38 en adelante. Nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Entonces, para judíos como gentiles, así básicamente culmina en cuanto al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Dios le da el Espíritu Santo ¿a quién? ¿A quiénes? Aquellos a quienes le obedecen. Si nosotros le obedecemos al Señor y hacemos su voluntad, entonces Dios nos da su Espíritu. ¿Y en qué consiste la obediencia? De que Dios nos dice los pasos que debemos dar para recibir de su Espíritu Santo, y si los damos, bien lo recibimos. De lo contrario, no podemos recibir el Espíritu Santo. El Hechos capítulo 5, versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Después de recibir el Espíritu Santo, ahora debemos cumplir con la demanda de Dios. ¿Y cuál es? Dejarnos guiar por Él, por el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos dejarnos guiar por Él? Porque recuerde que la ley del pecado y de la muerte todavía sigue morando en esta carne mortal. Por eso esta carne mortal es una carne, vamos a decirlo así, de pecado, porque mora el pecado en ella. ¿Qué Dios va a hacer cuando seamos transformados? Va a erradicar la ley del pecado y la muerte que está aquí. Por eso nosotros morimos, por eso nos envejecemos, por la ley del pecado que está aquí, que se impregnó en el momento en que hubo la desobediencia en el principio. Ahora, ella no ha desaparecido. Recibimos el Espíritu de Dios y también tenemos esa otra ley en nuestra carne. Entonces, de repente queremos servirle al Señor, queremos hacer su voluntad, pero esta carne le da sueño, esta carne se cansa, esta carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que forzarle y obligarla a hacerla. Por eso es que Pablo decía, yo no ando como golpeando el aire, yo no golpeo el aire, yo golpeo a mi mismo cuerpo, no literal, por supuesto, para ponerlo en obediencia. O sea, él mismo se mortifica a sí mismo para ponerse en obediencia. Pone este cuerpo en obediencia a Cristo. Porque este cuerpo no va a buscar de buenas a primeras la voluntad del Señor. Tenemos que forzarnos a eso. Tenemos que forzar este cuerpo a ello. Entonces, por eso viene el Espíritu Santo y para eso viene el Espíritu Santo. Para que por el poder del Espíritu Santo sujetemos la ley del pecado y de la muerte que está en nuestra carne para obedecer a Dios con nuestros cuerpos mortales. Muy bien, entonces, esta es la voluntad de Dios, que experimentemos su guianza después de haber recibido el Espíritu Santo. Ahora, ser guiados por el Espíritu de Dios no es algo fácil que se pueda decir, no es algo fácil, pero tampoco algo que no se pueda hacer o no se pueda lograr. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Que tenemos que sufrir? Sí, tenemos que sufrir. Pero Dios nos dio el Espíritu Santo con el fin de que podamos obedecer. Tenemos que pagar un precio sufriendo, como hizo Jesús. Él por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tenemos que aprender a ser obedientes al Espíritu Santo que está en nuestras vidas, si es que Él está en nuestras vidas. ¿Y en qué? Para avanzar, ¿en qué radica esta obediencia? En que hagamos exactamente lo que Él nos pide hacer.
Fíjese que la escritura que tomamos en principio, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, nos habla, los primeros versículos, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El versículo 7 nos hace una aclaración y en este momento me recuerdo lo que una hermana una vez me dijo, estábamos hablando de la manera como Dios nos ha ayudado y ella me dice algo que corroboró lo que yo he experimentado, pero ella lo dijo y me pareció muy interesante y muy importante. La Biblia nos habla de orad y velar. Orad y velar. Ahora, muchas veces oramos y logramos entrar en la presencia del Señor, sentimos su presencia en nuestras vidas. Y luego que nos levantamos nos sentimos satisfechos de haber logrado entrar en la presencia del Señor. Ese es el propósito de orar, que nosotros podamos entrar en la presencia del Señor y recibamos de Dios dirección y guianza para vivir conforme a su voluntad. Ahora, pasa que después de tener esta victoria, porque no es fácil entrar en la presencia del Señor en la oración, porque el enemigo, nuestro adversario no va a querer que nosotros entremos y va a traer toda clase de pensamientos, ruidos externos y toda clase de cosas. Y si logramos entrar, entonces es una satisfacción. Como decía el salmista, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Sabemos que tenemos la seguridad de que Dios se va a encargar de nuestros problemas, de nuestros asuntos, a la manera de Dios, y como Dios hace todas las cosas perfectas, estamos satisfechos. Cuando entramos en la presencia del Señor, también Él logra en nosotros un cambio de mentalidad para darnos cuenta de que si logramos hacer contacto con ese Dios que nos oye, saber que Él nos oye, tener esa seguridad, saber que estamos en su presencia y Él escuchó nuestra oración, entonces nos da la seguridad de que tenemos las peticiones que le hayamos pedido conforme a su voluntad. Porque yo creo que a estas alturas debemos saber que no deberíamos esperar recibir lo que queremos, ni lo que pedimos, sino lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Por lo tanto, nosotros lo que debemos decir, como en la oración, modelo, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces, como Dios lo vaya a hacer, eso es asunto de Dios. Lo importante es que Dios nos escuche y Dios nos dé esa seguridad en nuestros corazones, que nuestras oraciones fueron escuchadas y que Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar en esta caminata espiritual, como dice hasta clarear la mañana. Entonces, pasa que cuando nos levantamos con esa victoria, viene el enemigo a través de un familiar o a través de nuestra esposa o a través de un hijo, una hija o a través de un vecino y nos dicen algo, nos dice una palabra que no nos agrada, nos hace un gesto que no nos agrada, nos hacen algo que no nos agrada, inmediatamente nos airamos y empezamos a decir cosas que no debemos decir. Y a actuar de una manera que no debemos actuar, y a pensar de una manera como no debemos pensar, y a mirar de una manera como no debemos mirar. Y caemos en ese terreno. Y sentimos que esa alegría, esa satisfacción de haber entrado en la presencia del Señor, como que se esfuma. Y ya no sentimos esa satisfacción, ya no sentimos esa confianza que Dios nos da, que a cada paso del camino Él va a guiarnos. ¿Y por qué? Porque caímos en esa provocación. Es el enemigo provocándonos de alguna manera, por eso se lo mencioné de muchas formas.
puede ser que nos hicieron algo, puede ser que nos dijeron algo, puede ser que miramos algo que no deberíamos mirar y caímos en esa condición natural. Y entonces ahí fallamos. ¿Y qué pasa? Perdemos esa bendición. Ahora cuesta de nuevo volver a entrar a esa presencia del Señor. Tenemos que arreglar y luego volver a sentirnos así. Entonces, ¿qué está fallando? La hermana me estaba diciendo, y es verdad. El Señor le dijo a ella, estás orando, pero no estás velando. Velar tiene que ver con vigilar, estar pendiente, atento, de que después que tú tengas y yo tenga una victoria en el Señor y tenemos esa satisfacción de Dios en nuestras vidas, el enemigo está a la puerta. En otras palabras, el enemigo no está esperando para provocarnos a hacernos caer en algo, en una mirada, un pensamiento, una actitud, en cualquier cosa que logre sacarnos de nuestras casillas como cristianos, hijos de Dios. Él habrá ganado esa batalla. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Que nada nos estorbe en nuestra vida espiritual. Preocuparnos por mantener el gozo de nuestra salvación en nuestras vidas, en nuestros corazones, ardiendo de tal manera que el enemigo no pueda sacarnos de nuestras casillas y hacer que perdamos eso, que perdamos la bendición que acabamos de recibir. Ese es el gran problema. Entonces, muy importante, todo depende de nuestra actitud ante las cosas, si no es para bien o es para mal. Porque Dios no quiere una mala actitud de nosotros. Dios no quiere que hagamos las cosas mal, porque nos va a salir mal. Pero si hacemos las cosas bien, si nos comportamos bien, entonces para bien y para la gloria de Dios. Muy importante esta parte, muy importante velar. Después que usted tenga una victoria, el culto, usted se regocijó en el culto, esté atento, esté muy pendiente, no permita que el enemigo lo haga caer en la provocación. Porque de repente tu esposa que nunca te contesta mal y siempre te trata bien y no te da problema, en ese momento te quiere dar problema. Pero sepa y entienda que no es tu esposa, es el enemigo tratando de estorbarte. Entonces ahí es donde debemos saber que es el enemigo. No es nuestra esposa porque sabemos cómo ella actúa, pero en ese momento es para hacernos perder esa bendición. Entonces, ¿ves? Muy importante. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mira, hermano y hermana, hay mucha gente que hacen lo malo allá afuera en el mundo. Roban, mienten, le hacen daño a otros. Ya ellos por sí tienen su paga. Ya ellos por sí ya tienen un castigo de parte de Dios. Ellos van a tener que sufrir las consecuencias. En otras palabras, lo que quiero decir. Porque dice la palabra del Señor, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Así que eso es algo que las consecuencias no las podemos evadir. Yo no puedo evadir las consecuencias de mis malas acciones, por ejemplo. Dios me puede ayudar a soportarlas, pero tengo que sufrirlas. Las he sufrido y no quiero cometerlas más. Entonces, cualquier decisión, sea natural o espiritual, que se toma, hay una consecuencia. Ojalá tomemos buenas decisiones siempre para que recibamos el bien de Dios para nuestras vidas. Pero si tomamos decisiones equivocadas, téngalo allí, presente de que sufriremos las consecuencias.
y sufriremos. ¿Qué más? Hay que aguantar, porque si deliberadamente hicimos lo malo o hicimos lo malo de alguna forma, no vigilamos, entonces ahí tenemos. Entonces no es que Dios te está probando, tú te buscaste ese problema. Yo me busqué ese problema al tomar esa mala decisión. Entonces no metamos a Dios en esto, más bien pidámosle misericordia, pidámosle perdón al Señor por no buscar su guianza y pidámosle misericordia para ayudarnos ahora a solucionar ese asunto y no sufrir tanto las consecuencias de eso, soportar pues, básicamente. Entonces, cuando hablamos de esto, lo decimos es porque ya la gente afuera tiene ya un castigo por las cosas malas que hacen. Entonces, ¿qué yo hago con usar una palabra para condenarlos más? Usar la palabra de Dios para mandarlo más rápido al infierno y decir, tú pecador, y orar para que le caiga el juicio de Dios y el castigo de Dios. ¿Para qué? Para hundirlos más en su miseria. Ya de por sí ellos, en el momento en que hicieron mal, acarrean la desgracia para su vida. Usted no tiene que orar para que les venga el mal, para que le venga el castigo. No, ya viene, porque eso es una ley de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener ese ferviente amor de Dios, que el amor de Dios arda tanto en nuestros corazones, que aunque veamos a aquel y sepamos de aquel que robó, aquel que mintió, engañó y le hizo mal a aquel, a aquella, y que le pega a la esposa y todo eso, tengamos compasión. Y si de alguna manera podemos orar por ese asunto para que Dios tenga misericordia de esa vida que está haciendo lo malo y se está desgraciando más, porque cuando alguien hace lo malo, acarrea desgracia para sí, el mal para su vida. Entonces, queremos más bien que no se hundan en esa miseria. Entonces, cuando digo si de alguna manera podemos orar para pedir misericordia, es siempre y cuando en la dirección del Espíritu de Dios no sintamos impedimento para pedir misericordia, pidamos misericordia. Pidamos misericordia y decirle, Señor, ten misericordia de esa vida, porque esa vida, el mal que está haciendo, le va a venir en las consecuencias de ese mal. Y quizás no la cuente, Señor, que Él pueda tomar decisión por ti, que Él pueda experimentar el toque de tu mano en su corazón, en su vida, en su alma, en su mente. De alguna manera, Él te pueda reconocer y pueda llegarse a ti, Señor. Deberíamos pedir misericordia, porque Jesús, muriendo, dijo, Padre, no les imputes este pecado. Ellos no saben lo que hacen, en otras palabras, o como dijo Esteban, no les imputes este pecado. Entonces, no es como cubrir el pecado aquí para que siga siendo el pecado que mientras yo esté orando por ti, todo va a salir bien. No es alcahuetear el pecado. Es cubrirlo con el amor de Dios, hacer lo que nosotros sabemos que esa persona debe hacer. En otras palabras, pedir para que esa persona se arrepienta. Porque no hay manera que en este caso esa persona haciendo lo malo le vaya bien, a no ser que se arrepiente. Entonces es pedir conforme a la voluntad de Dios. En eso consiste el amor de Dios. Si yo pido con el amor de Dios, yo voy a pedir conforme a su voluntad, Señor, que se arrepiente y se arregle y esté bien contigo, que entregue su vida a ti, Señor. En eso consiste el amor de Dios. No consiste en alcahuetear o hacer omisión de ese pecado y decir, bueno, como si no lo cometiera. No, realmente no. Es orar y actuar conforme al amor de Dios. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Ese es el amor de Dios.
Y cuando dice cubrirá multitud de pecados, es que habla de la cubierta de su sangre. ¿Qué es lo que verdaderamente cubre el pecado? La sangre de Jesucristo. Para que Dios no mire nuestros pecados. Su sangre, la sangre de Jesucristo está rodeando toda la tierra. Porque si Dios mirara la tierra tal cual como está, literal, en el pecado de maldad, ya fuéramos consumidos. Entonces, dice la Biblia, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por lo que Él hizo, por su sacrificio, por su misericordia, su sangre está allí. ¿Para qué? Para detener la ira de Dios, esperando que usted se arrepienta y usted se allegue a los pies del Señor. Entonces, cubrir debajo de la sangre de Jesucristo es tomar la decisión correcta, arrepintiéndonos y pidiéndole perdón, y su sangre nos limpia de todo pecado, nos cubre y nos limpia de todo pecado. Eso es lo que hace la sangre de Jesucristo. Pero aquellos que no quieren pedir perdón y no se arreglan su vida con Dios, están desprovistos de esta sangre, está por fuera de esta sangre. Ahí es donde nosotros debemos saber cómo pedir. Y es pedir conforme a su voluntad. Pero tenemos que ser misericordiosos. Orar por el bien de los de otros. Orar por los que nos hablan mal de nosotros, por los que nos tratan mal, los que nos miran mal. Orar por los que están así, de que Dios los corte y se los lleve. Al no ser que seamos impedidos por Dios. O que se diga no se puede orar porque se ha sacado de la sangre, ya fue entregado a Satanás, entonces no podemos orar por esa vida, ni siquiera para tener misericordia. Pero en nuestro corazón debe haber eso, ese deseo de querer orar en favor de los demás. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sigue diciendo, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primero, una condición interna de oración, de consagración, es el versículo 7. Tenemos que vivir vidas consagradas, sintiendo la presencia del Señor y la dirección del Espíritu en nuestras vidas para hacer, actuar, hablar, mirar de la manera correcta. Y esa consagración involucra nuestro corazón. Aún nuestro corazón debe ser misericordioso. Conocemos la palabra, sabemos las bendiciones de Dios y el castigo para los que hacen el mal. Pero debemos tener misericordia por aquellos que hacen el mal. Porque de esta manera nosotros vamos a asumir la actitud correcta. El versículo 9 también nos dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. El no vivir una vida consagrada y apartada para Dios impide que seamos instrumentos idóneos para la obra que Dios quiere hacer. No somos aptos para la obra de Dios, porque entonces querríamos usar el don de Dios para vanagloria. Querríamos usar los poderes de Dios y el llamado que Dios nos ha hecho para nuestro propio provecho de una manera egoísta. Pero si nuestro corazón es correcto y vivimos vidas consagradas a Dios, entonces podemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, un buen hijo que ha sido obediente a sus padres, ha recibido la instrucción y se ha comportado obedientemente delante de sus padres, es un hijo que a la hora
de entregarle algo para administrarlo, un dinero, por ejemplo, él lo va a saber administrar correctamente. ¿Por qué? Porque es un buen hijo. Sea lo que sea que usted le entregue a ese buen hijo, lo va a administrar de la manera correcta porque ha recibido la instrucción y es un buen hijo. Entonces, hay confianza. Pero un mal hijo, usted le entrega algo para que lo administre, así sea pequeño o grande, y va a hacer que usted y yo nos arrepintamos de haberle dado esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer con eso que le dimos es el mal y para su propia destrucción. Quizás el dinero lo invierte en algo que no debería y busca su propio mal. ¿Ve? Entonces, un buen hijo que se ha portado bien delante del padre y la madre es alguien que no avergüenza al padre y la madre y que es un potencial buen administrador. Pero un mal hijo es un potencial mal administrador. Por eso es muy importante los 3 primeros versículos, el 7, el 8 y el 9 de 1 Pedro 4. Ahora, el versículo 10 nos dice ahora que Dios nos ha dado dones y debemos usarlo, ministrarlo de la manera correcta. Y todo lo que Dios nos ha dado, ya sea don, ya sea palabra de Dios, el conocimiento de su palabra y el entendimiento de ella, tenemos que administrarlo de manera como Dios quiere. Para eso es el Espíritu Santo. Entonces, ya sea don, ya sea palabra, ya sea ministerio, cualquier cosa que Dios le haya dado, Dios espera que usted y yo seamos perfectos. ¿De qué manera? Que lo usemos para su gloria, que no lo hagamos con fines egoístas, porque hay en el mundo muchos que operan un don para vanagloria, para hacerse notar como hombres y mujeres espirituales, para que la gente lo escuche, para obtener ganancias deshonestas de un don de Dios, cosa que eso está mal, para traer discípulos tras sí y muchas otras cosas, para humillar a otro, para tratar mal a otro, para decir o para que digan, él es mi padre espiritual. Dios no nos ha dado las cosas que nos ha dado para nuestro propio provecho, es para el provecho de los demás. Por lo tanto, muy importante, Dios nos ha dado, cuando hablamos de dones, Dios nos ha dado 9 dones espirituales. Ya lo hemos estado hablando, habíamos hablado acerca de el don de la sabiduría. Y este es un don, precisamente, muy importante. Eso lo dice el versículo 8. Dice, bueno, desde el versículo 4 nos habla de que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Entonces el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, muy importante es que le demos el uso adecuado a lo que Dios nos ha dado. Si sabiduría, dice la Escritura, que la sabiduría de Dios, esta sabiduría no es la sabiduría humana, natural, que el mundo dice, ay, este es sabio y este es sabio. Pero realmente estamos hablando, cuando hablamos en el versículo 8, porque a este da por el Espíritu, palabra de sabiduría, se habla de la sabiduría de Dios. Y cuando hablamos de la sabiduría de Dios, ya hemos estado hablando un poco acerca de esta sabiduría. Y nos dice el capítulo 1, versículo 5, una de las cosas que podemos ver, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Mira, hermano y hermana, como para ir más o menos enfocando este punto, Dios nos ha dado sabiduría. Dios nos ha dado el don de la sabiduría. Quizás no todos lo tengan, pero si alguno del cuerpo de Cristo en la iglesia lo tiene, vamos a poder disfrutar de él. Porque no importa de quién lo tenga, siempre y cuando, vamos a aclarar el punto, siempre y cuando este que lo tiene sea un hombre, una mujer rendida en las manos del Señor, porque de seguro lo va a usar para provecho de otros, más que para provecho para sí mismo. Uno de los que particularmente debe tener este don de sabiduría, esa sabiduría de Dios, es el pastor de la iglesia. ¿Por qué es el pastor de la iglesia? Porque la sabiduría básicamente se trata del consejo divino de Dios. Usted quiere hacer algo y procurar que le salga bien, entonces busque el consejo y la ayuda de Dios. Y esa es la sabiduría de Dios. Es el consejo de Dios para nuestras vidas. Eso nos dice Proverbios capítulo 8, versículo 14, cuando habla de la sabiduría. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Entonces, cuando unimos estas dos escrituras de Santiago 1, 5 y Proverbios, vemos algo muy importante. Y de hecho en los Proverbios lo enfatiza mucho, que la sabiduría es más valiosa que cualquier piedra preciosa, oro, plata, diamante, lo que sea. ¿Por qué? Porque la sabiduría asegura tu prosperidad en Dios. No tu prosperidad en lo natural, no me refiero a eso. Tu prosperidad en Dios. Eso es lo que importa. Ahora, ¿a qué me refiero con tu prosperidad en Dios? De que si tú tienes el consejo de Dios en tu vida, así todo el mundo se ponga en contra, tú vas a ser prosperado en la voluntad de Dios y para provecho de tu alma. Por ejemplo, hay muchos, según lo que dice Hebreos capítulo 11, hay unos que tuvieron la victoria que Dios les dio, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, obtuvieron fuerza y debilidad. Pero por el otro lado, hubieron unos que fueron atormentados de alguna manera, fueron muertos de alguna manera. O sea, el mundo les hizo tal mal de que partieron de la tierra. Dice, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de lo cual el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso lo dice Hebreos 11, versículo 35 en adelante. Hay unos que tuvieron la victoria, lo dice versículos antes, pero ¿qué de los que al parecer no tuvieron la victoria? Realmente sí la tuvieron. La victoria consistió en que no cedieron ante las exigencias de nadie y del mundo prácticamente para obedecer a Dios. Ellos apreciaron la obediencia a Dios más que cualquier cosa, más que sus propias vidas. Y la Biblia habla de ellos como gente que el mundo no era digno. Ahora, ellos se aseguraron con Dios. Ellos están en un mejor lugar. Porque el lugar donde ellos están y el lugar que Dios nos ha prometido a todos nosotros es eterno. ¿Cuánto puede vivir un hombre, una mujer en este mundo? En deleite y placeres, 100. 100 años, un poquito más, un poco menos. Y con todo se sufre, pero ponga que no sufra, que de que nació
hasta que murió, disfrutó 100 y pico de años. Dios, para empezar, nos ofrece 1000 años en la nueva tierra. 1000 años, y que sí es gozar todo el tiempo y es la seguridad plena. Gozar. Y después de los 1000 años, una eternidad. ¿Qué vale más? ¿Tus 100 años o los 1000 años que para empezar Dios nos da? Y demás, la eternidad de goce, de disfrute. ¿Quién perdió? Ellos no perdieron. Ellos sufrieron un poco de tiempo aquí en la tierra por la causa del Señor, pero lograron algo mayor. O sea que ellos fueron prosperados aún sufriendo, porque anduvieron en el consejo de Dios, no importando perder sus vidas, porque la ganaron. Y ahora ya no tienen preocupación, ahora están felices y contentos y esperando por nosotros. Así que lo que el mundo considera ganancia, para nosotros no es ganancia. Y lo que para nosotros es ganancia, para el mundo no es ganancia. O sea, es una contradicción. Por eso la sabiduría de Dios es contraria a la sabiduría del mundo. Y la sabiduría de Dios consiste en hacer y en vivir en conforme a la voluntad de Dios para el tiempo presente. Es decir, la sabiduría de Dios es la dirección divina, el consejo sabio de Dios que te lo trae por inspiración a tu vida. ¿Por qué digo que no importa quién lo tenga? Porque si el instrumento en el cual cayó ese don, por ejemplo, el pastor, para empezar, debe tener ese don, porque una de sus principales funciones es aconsejar y guiar al pueblo a lo recto y conforme a la palabra de Dios, y llevar al pueblo a la perfección conforme a la palabra de Dios. Tiene que tener ese don. Si lo tiene un buen pastor, si lo tiene una buena hermana, un buen hermano, entonces no interesaría tanto quien lo tenga. ¿Por qué? Porque si yo no lo tengo, por ejemplo, yo puedo recibirlos de ellos indirectamente. No que yo voy a ir y acudir por un consejo a ellos, no. Sino que puedo escucharlo en un momento dado, y al escucharlo hablar yo aprendería de ello, en ese caso. Y si por otro lado yo lo necesito más directamente a mi vida, yo puedo pedírselo directamente al dador, que es Dios, que nos lo da sin reproche alguno. Cuando digo esto es que en unidad todos nosotros deberíamos tener todos los 9 dones espirituales. Y como está en medio de nosotros, podemos disponer de ellos. Pero no debe haber orgullo, jactancia, vanagloria. Debe haber una unidad, debemos ser un solo grupo amoroso. De repente, claro está que es necesario que haya un pastor en una iglesia local. No que todos sean pastores, porque si no, ¿dónde estaría el evangelista? El que predica en las calles. ¿Dónde estaría el profeta? El que Dios le muestra y tiene una palabra de parte de Dios para el tiempo presente. Es necesario cada uno de nosotros. Cuando hablamos del ministerio quíntuple, el ministerio quíntuple y todo el pueblo incluido. Porque el pueblo está incluido, ¿de qué manera? Según el don que Dios le haya dado. Usted en la guianza del Espíritu de Dios debe moverse. Yo en la guianza del Espíritu de Dios debo moverme. Y todo esto, como estamos en una unidad, eso va a ser para ayuda de todos. Si yo ocupo mi lugar, ustedes van a recibir bendición. Si usted ocupa su lugar, yo voy a recibir bendición. Si cada miembro del cuerpo de Cristo ocupa su lugar según el don que Dios le ha dado, todos vamos a recibir un beneficio. Porque si todo el cuerpo fuese ojo, ¿cómo hacemos para caminar? Pero si todo el cuerpo fuese pies, ¿cómo hacemos para ver? ¿Ve? Entonces, es necesario que haya distintos miembros dentro de nuestro cuerpo que a su vez, como están unidos, se complementa el uno con el otro.
Por eso es que dice la palabra del Señor, debemos mantenernos, en otras palabras, un solo corazón. No debe haber murmuraciones en nuestro medio. Debemos estar bien el uno con el otro, porque de esta manera es que podemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Se lo recuerdo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. No debe haber murmuraciones en nuestro medio, ni chisme, ni cosas que no convienen. Usted no debe hablar mal de su hermano ni de su hermana. Usted no debe hablar mal del vecino. Usted no debe hablar mal de nadie. Debemos procurar hablar bien los unos de los otros, porque Jesús no nos dio un ejemplo de hablar mal de alguien. Humanamente alguien podría decir, Jesús tenía razón para hablar mal de Judas, ya que era un traidor. Pero más sin embargo, Jesús mostró un ejemplo, el perfecto. Él no habló mal de Judas. Él solamente en las maneras que cuando asomó un poco referente al que lo iba a traicionar, dijo y habló de un hecho. Pero no trató mal en ningún momento a Judas, ni lo denigró de alguna manera. Él tenía un puesto privilegiado y de confianza que era tesorero, a pesar de que era ladrón y algunos ya lo sabían. Entonces, ¿cuál debería ser el trato de nosotros a nuestros semejantes, nuestros hermanos en la iglesia, vecinos, nuestros conocidos? Debemos tratarnos bien el uno con el otro. ¿Por qué? Porque esto es algo que Dios quiere. No puede operar correctamente un don que Dios nos ha dado, y nosotros no podemos operar bien en el llamado de Dios si no vivimos una vida consagrada, en oración, velando en todo tiempo para no caer en tentación. Debemos tener misericordia. Antes de que criticar al mundano y al que hace lo malo dentro de la iglesia, misericordia debe salir de nuestros corazones. Así que, muy importante, el tipo de comportamiento que nosotros tenemos en el presente es lo que determina si nosotros somos confiables o no para Dios. Sin duda todos tenemos un don, tenemos un llamado, un propósito que cumplir para con Dios, pero solo cumpliremos con la exigencia de Dios y Dios estará agradado de nosotros si administramos correctamente, no para nuestro provecho, sino para el provecho de los demás y en el amor de Dios como se debe hacer. En la guianza del Espíritu de Dios, y que verdaderamente Dios manifieste su voluntad a través de nuestras vidas, según el don que nos ha dado, según el llamado y el propósito que tenemos que cumplir. Debe ser Dios en todo. Si esto pasa en nuestras vidas, entonces somos confiables para Dios y somos aptos para adopción. Esa es la demanda de Dios hoy. Dios quiere ver qué hombre, qué mujer es confiable hoy, en el día presente. Porque no es simplemente tener un don. No. Es cumplir con el propósito de Dios al darnos ese don. Que Dios me dio el don de sanidad divina, entonces voy a sanar a todo el mundo. No. Hay un propósito. Ponga. Y poniendo un ejemplo, y para ir culminando, es un evangelista. Aunque su don principal sería el don de convencimiento, el don de fe, que después vamos a hablar un poquito más sobre esto, puede tener otro don, que es el don de sanidad. Y este le ayuda ¿a qué? A que la gente le crea. Al ver una operación sobrenatural, don de sanidad y don de milagro que los tenga, él opera algunos de estos dones en la guianza del Señor y puede convencer a muchos, puede atraer a muchos para luego convencerlos en la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, no simplemente es sanar, sino que en el momento adecuado Dios nos va a decir, ora por él o haz este
milagro, haz esto, di esto para que suceda esto. Y si lo hacemos conforme a como Dios nos está diciendo, entonces vamos a lograr el efecto deseado, que el efecto es no que la gente sea sana, porque el don de sanidad divina no es para que la gente sea sana en sí. Eso sería muy básico pensar de esa manera. Es para que la gente vea la gloria de Dios y vea lo que Dios es y puede hacer, para que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo y su alma sea salva. Porque ¿de qué te sirve estar sano en este mundo y perderte? ¿De qué te sirve ver el más grande milagro que haya visto la humanidad y aún así perderte? ¿De qué te sirve hablar en lengua y perderte? No, todos estos dones tienen que ir canalizados en el propósito de Dios para que logren el efecto deseado, y el efecto deseado, y yo creo que no hay nada más importante que eso en ese aspecto, es que una alma se arrepiente y venga a los pies de Cristo y sea salva. Por eso estamos haciendo esto. Es el amor de Dios que nos lleva y nos dirige y nos corrige cuando no lo hacemos bien, cuando lo hacemos a nuestra manera y no se logra el propósito. Hay un propósito, hay una razón, un por qué o un para qué Dios nos dio algo. Y esa es la profundidad en la cual debemos entrar. Más que recibir un don o saber qué don tenemos, más que eso está el propósito. El propósito correcto de Dios, por supuesto. El propósito. Cuando hablamos del propósito, estamos hablando de Dios. Porque el cuchillo fue hecho, por ejemplo, yo podría decir, el cuchillo fue hecho para cocinar. Pero hay quienes los usan para matar a otros y hacerle daño a otros. Ese no es el propósito. El propósito es para cocinar. Entonces Dios quiere que conozcamos el propósito de habernos dado un don, y es que Él mismo use ese don para lograr el efecto deseado. Así que bueno, oremos y pidámosle al Señor que siga promoviendo esto y que su obra sea avivada en nosotros, en nuestras vidas. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, en esta hora nos encomendamos a ti, Señor, para que siga tu lidiar con nosotros, Señor. Tú toques cada corazón, Padre Celestial, en esta hora que nos ha tomado decisión por ti. Y Padre Celestial, que esta sea la hora en que esa alma se entregue a ti, Señor, para vivir a partir de ahora una vida con propósito. Y Padre Celestial, tenga esa experiencia eterna y gloriosa de recibir el Espíritu Santo, Señor. Padre Celestial, que todo aquel en esta hora que está escuchando, Señor, pueda entender, Padre Celestial, que tú tienes un propósito, que tú quieres que hagamos las cosas a tu manera, la manera que tú has establecido, porque esa es la manera perfecta, esa es la manera que va a producir provecho, esa es la manera en la cual no vamos a fracasar, Señor. Padre Celestial, si lo que tú quieres es que no fracasemos, ayúdanos, Padre Celestial. Sé tú sanando al que está enfermo, liberta al que está cautivo en esta hora, y aquel que tenga alguna necesidad, Señor, que conforme a su fe reciba en esta hora lo que necesita y lo que está pidiendo de ti, Señor. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos y te damos las gracias y te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el Señor les bendiga. Y les invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos también van a estar compartiendo la palabra del Señor para que estemos atentos a lo que Dios quiere decir. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final.
La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.